Señor, nos acercamos a ti, no por costumbre, sino por necesidad. Te necesitamos, Señor. Tu presencia es imprescindible en nuestra vida. Hemos adorado tu nombre, te hemos bendecido, te hemos honrado en esta mañana. Hemos derramado nuestros corazones delante de ti, reconociéndote como nuestro dueño y Señor, reconociéndote como nuestro Salvador. Hemos detenido nuestra agenda, nuestro trabajo. Hemos hecho un alto para congregarnos y reconocerte a ti como el dueño y Señor de nuestras vidas, como el soberano del universo, como aquel en el cual podemos confiar, en quien podemos esperar, aquel que va a suplir todas nuestras necesidades. Ahora te rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que te glorifiques en esta hora, que me uses como un instrumento tuyo, Señor, que alimentes a tu pueblo con tu palabra, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Si me pueden acompañar de pie, vamos a leer la palabra del Señor. En el capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a leer desde el verso 9 hasta el final. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Su palabra, gloriosa palabra, dice así: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Aleluya. El Señor añade bendición a su palabra. Pueden sentarse. Los jóvenes se reúnen, ¿cierto? ¿Alguien me contesta? Sí, se reúnen. Aleluya. Ya se fueron. Amén. Si hay un libro que ha impactado mi vida
grandemente. Si hay un libro que ha moldeado mi manera de pensar, que ha moldeado mi manera de ver las misiones y la salvación, es este libro, que se titula Alegres en las Naciones, la supremacía de Dios en las misiones, de John Piper. Y yo de verdad que les recomiendo a todos que lean este libro. Piper comienza este libro con la siguiente expresión. Dice: las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones. Porque Dios es la realidad última y no el hombre. Cuando esta era se acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. ¿Qué es lo que se supone que nos mueva como iglesia a hacer misión? Aquí, allá y en todo lugar. ¿Qué es lo que se supone que nos mueva a hacer discípulos? No puede ser otra cosa que el deseo de ver el cumplimiento de los versos 9 y 10 que acabamos de leer. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esto no es universalismo, que al final Dios va a salvar a todo el mundo, como algunos creen. Esto es representatividad, que en aquel día, delante del trono y del Cordero, habrán representantes de todo pueblo, de toda raza y de toda lengua. Allí habrán puertorriqueños, allí habrán dominicanos, allí habrán gente de San Tomás, de Santa Cruz, de Estados Unidos, de América, de Europa, de todas partes. Y tradicionalmente, yo no sé si esto ya todavía es una realidad, pero en un momento escuché que tradicionalmente, quizás usted tiene más información de esto, de cada dólar que se da a las misiones, tradicionalmente 99 centavos iban a los países que ya han sido alcanzados y solamente 1 centavo iba a países que aún no han sido alcanzados. Países donde 99 centavos a países donde ya habían iglesias establecidas, locales, que pueden reproducirse, que son autónomas. Mientras que 1 centavo va a lugares donde ni siquiera hay una red de iglesias, ¿verdad? Puede haber una iglesia pequeña, pero no se considera que el país es alcanzado hasta que haya una red de iglesias que se multipliquen y que se sostengan. Igualmente pasa con los misioneros. La mayor parte de ellos tradicionalmente va a países ya alcanzados, que ya tienen acceso, y una cantidad bien mínima va a países no alcanzados. Y gracias a Dios, muchas agencias misioneras se han dado cuenta de esta realidad, igualmente así mismo como la alianza, y entonces están tratando de revertir esta proporción, de enviar 99 centavos a los países no alcanzados y 1 centavo a los países que ya han sido alcanzados. Esta semana Gabriel y Samuel estaban instalando los pósters
del nuevo énfasis misionero para este año. Están, no sé ustedes, pero están espectaculares las fotos. Y uno de ellos, el que está afuera, tiene una frase que me llamó la atención. Y dice: no podemos fracasar en esta misión porque llevamos las credenciales de nuestro rey. No podemos fracasar en esta misión porque llevamos las credenciales de nuestro rey. Y yo argumentaba con ellos que yo lo diría de otra manera. No es que no podamos fracasar, es que es imposible fracasar en esta misión mientras llevemos las credenciales de nuestro rey. Es imposible fracasar en esta misión. Jesús no dijo: con suerte se predicará la buena noticia por todo el mundo, ¿verdad que no? Él dijo: y se predicará. Y punto. Es un hecho. Eso va a ocurrir. La pregunta es si tú y yo vamos a participar de esa gesta o no. O nos vamos a mantenernos como espectadores. Para Juan, este capítulo 7 tuvo que ser glorioso. Imagina un hombre que está preso, que está desterrado, que cualquiera pudiera ver su ministerio y decir: este hombre fracasó en su ministerio. Imagine que de pronto él pueda tener la visión del cumplimiento de la misión de Dios. Imaginen. También debió haber sido glorioso para la iglesia del primer siglo. Una iglesia, ¿verdad?, que hemos dicho que vivía en desánimo por el sufrimiento, por la escasez, por la persecución, por la presión social de ceder a sus principios y de amoldarse al espíritu de su tiempo. A pesar de ser sobrecogidos constantemente con un sentimiento de rendirse, imagina poder ver esta gloriosa visión del cumplimiento de la misión de Dios. Que cada sufrimiento valió la pena con tal de disfrutar de este glorioso día. Aquella gran multitud, dice la palabra, que no estaba callada, sino que expresaba constantemente un clamor. Pero no es un clamor de tristeza o de súplica, como el clamor de los mártires que estaban debajo del altar, ¿se acuerdan? Que suplicaban constantemente que llegase el día en que el Señor haría justicia. No era un clamor como este. La expresión: gritaban con gran estruendo, es la imagen de un grito de guerra que hace temblar el suelo e intimida al ejército enemigo. No sé cuántos de ustedes les gustan las películas de guerra, pero a mí me fascinan, especialmente las de guerras antiguas. Y cuando ese ejército poderoso empezaba a gritar y a dar contra el suelo y a tocar las trompetas, intimidaban al otro ejército que era menos fuerte, menos poderoso. Pero no tenemos que esperar a ese gran día. Como escuchamos el domingo pasado, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Y como ciudadanos del reino, tenemos que procurar cada día que no haya división entre nosotros. Cada domingo es como si estuviésemos allí, delante del trono y del Cordero, a una sola voz, adorando al que es digno. Y realmente lo estamos. Aquella imagen que Juan está viendo de aquella multitud delante del Cordero, adorando a Dios a una sola voz, es lo que nosotros practicamos todos los domingos. Es que nos reunimos a adorar al Señor. Allí en medio de aquella multitud había gente de toda lengua.
Y de momento se escucha una sola voz, un solo lenguaje, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En aquel día se acaba toda división entre las naciones y entre los pueblos. La iglesia local es un pedazo del cielo. Es el lugar que se distingue del mundo. Entre nosotros no puede haber ninguna división racial, ni socioeconómica, ni política, ni intelectual. Para el ser humano es imposible alcanzar tal unidad. Imposible. Y la historia lo ha probado. Los países han tratado de hacer tratados, acuerdos, la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, pero es imposible que el ser humano logre tal unidad, porque casi siempre la unidad que se procura es con algún fin, es con fines económicos o fines políticos. Nunca es con el fin que verdaderamente las naciones se unan. Hace un tiempo, hace unos años atrás, tuve la oportunidad de viajar a Toronto para un adiestramiento de la compañía en que yo trabajaba, y fui con mi jefe y con una compañera de trabajo. Cuando llegamos a la ciudad, mi jefe, que era mi jefe, acostumbra, cuando llegamos a una ciudad importante, acostumbra a verificar si hay algún evento, si hay algún concierto, si hay algún juego de pelota o de baloncesto, para entonces poder ir. Y mientras estábamos caminando, él encuentra y dice: Frankie, Coldplay va a tocar esta noche aquí en Toronto. Yo no sé si usted conoce quién es Coldplay, pero es una de las bandas más famosas del mundo y es una de mis favoritas. Y yo decía, no puede ser. Yo pensaba que sus tickets iban a estar en 300, 400 dólares. Y me dice, quedan boletos y los están vendiendo en 40 dólares. Y yo, pues vamos para allá. Bueno, la cuestión fue que fuimos y fue una de las experiencias más increíbles que yo he tenido en mi vida. El concierto fue en el Rogers Centre, que es el estadio de los Azulejos de Toronto. Un estadio espectacular. Y frente al estadio está la Torre CN en Toronto, donde está el restaurante giratorio. Entonces nosotros llegamos al estadio, nos sentamos y está todo el mundo, 50,000 personas, imagínense eso. Estamos allí sentados esperando que comience el concierto, y de pronto, algo inesperado para mí, yo no lo sabía, el techo del estadio comienza a abrirse como un sunroof. Aquello comienza a abrirse y la gente, pero a gritar, una emoción. Y de pronto, tan pronto se abre completo, que se tarda un tiempo razonable. De momento, donde nosotros estamos sentados, esa foto, nosotros estamos sentados y vemos la torre del estadio. Y cuando el concierto comienza, todos tenemos un brazalete que se prende, ¿verdad? Que tiene luces. Y cuando el concierto comienzan las luces a prender de todo el mundo, al unísono con las luces del escenario. Y cuando yo miro la torre también está con los mismos colores. Mire, aquello fue una impresión tan grande que cuando el vocalista sale y comienza a cantar, y el estruendo de la gente gritando, yo empecé a llorar. Y no era el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo empecé a llorar porque yo decía, ¿pero qué es esto? ¡Qué cosa tan impresionante! Y dice, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será ese día en que nosotros estemos frente al trono de Dios, frente al Cordero, frente a millares y millares de ángeles,
adorando al Señor, no hay otra reacción que caer postrados delante de Él. Esa es nuestra esperanza. Amén. Eso es lo que esperamos. Aleluya. Vivir de espaldas a Dios, como ocurre con el mundo, produce división. Pero reconocer su señorío sobre nuestras vidas produce unidad. Amén. Voy a repetir eso. Vivir de espaldas a Dios produce división. Reconocer su señorío produce unidad. Humillarnos delante de Él es el caldo de cultivo para la unidad. Aleluya. Cuando nosotros tengamos conflictos, cuando nosotros tengamos conflictos en nuestras familias, en nuestros hogares, meditemos y pensemos cómo está el señorío de Dios en nuestras vidas. Por eso hay tanta división en la humanidad. Por eso hay tanta división entre las naciones. Porque el señorío de Dios no está presente en la vida de la gente. Dice el verso 11: todos los ángeles estaban de pie delante del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Y cantaban amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Así que cuando las huestes celestiales ven a la multitud, y cuando hablo de las huestes celestiales, hablo de los ángeles, de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, cuando ven esta multitud delante del Cordero, su reacción es ¿cuál? Postrarse delante del Señor, con su rostro en tierra y adorando y cantando. Y decían amén, como confirmando el clamor de aquella multitud. Cuando ellos clamaban, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Las huestes celestiales dicen amén. Eso es así. La salvación le pertenece al Señor y al Cordero. Y entonces claman no solamente la salvación, sino también la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Toda la bendición le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque su salvación es la bendición más grande que hemos recibido. Toda la gloria le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque solo Él se lleva el crédito por nuestra salvación. Toda la sabiduría, ¿por qué? Porque un plan de salvación tan glorioso solo puede haber sido diseñado por Él. Toda la acción de gracia, ¿por qué? Porque no merecíamos tal salvación. Todo el honor, ¿por qué? Porque todo se trata de Él. Todo el poder, porque solo Él tiene toda la autoridad para salvar. Y toda fuerza, porque solo Él es capaz de hacerlo. Solo Él es capaz de salvarnos. Aleluya. Cuando el ángel preguntó quién era digno de tomar el rollo y abrirlo, ¿se acuerdan? En el capítulo 5. Y no apareció nadie. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de Juan?
Lo sobrecogió la desesperación, la tristeza, al mirar y que no hubiese nadie digno de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono y abrirlo. Pues en ese momento, uno de los ancianos se acerca, amén, y le dice: deja de llorar y mira a quién, al León de Judá, a la raíz de David, al Cordero de Dios, porque Él es digno. Pero entonces, dice el verso 13, entonces uno de los 24 ancianos le preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Una vez más, un anciano se acerca a Juan y le pregunta, le hace una pregunta que yo digo que es didáctica, porque los maestros de la ley, los maestros judíos, incluso Jesús, acostumbraba a enseñar haciendo preguntas. Así que esta pregunta de este anciano no es una pregunta producida por desconocimiento de parte de él, sino es una pregunta que lleva a una reflexión y a un aprendizaje. ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde vienen? Esta pregunta habla de la condición de aquella multitud. Están vestidos de blanco, y de su procedencia, de dónde vienen. Una transformación profunda tuvo que ocurrir en ellos para que pudieran estar allí. Y de hecho, ellos tampoco pertenecían a ese lugar. Entonces, para que estuviesen allí, algo poderoso, algo maravilloso tuvo que ocurrir en sus vidas para que ellos tuviesen ese privilegio de estar en ese lugar. Juan le responde con respeto. Juan reconoce al anciano como alguien de mayor autoridad que él y le responde con respeto: solamente usted lo sabe. Él no se precipita a contestar la pregunta. Entonces el anciano contesta: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Y aquí la Nueva Traducción Viviente nos causa un gran problema interpretativo. Por alguna razón, ellos traducen la palabra griega erchomai como murieron, los que murieron en la gran tribulación. Y si este es el caso, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo les he estado enseñando a ustedes que tanto los que fueron sellados, como los 144,000, como la gran multitud, son una sola cosa. Son los redimidos, el del pueblo de Dios. Pero si la multitud son solo los que murieron en la gran tribulación, entonces estamos hablando de un grupo diferente, de un grupo aparte de eso. ¿Ve el problema? ¿Ve la dificultad? Pero la palabra erchomai normalmente también se traduce como ir y venir. Entonces las otras versiones nos ayudan, ¿verdad? Le estaba contando a Yona cuando me encontré con esto. Idea, rayo. Esto es un problema serio. Pero las otras versiones nos ayudan. Porque, por ejemplo, la Reina Valera dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. La Biblia de las Américas dice: estos son los que vienen de la gran tribulación. Y la Nueva Versión Internacional dice: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Así que podemos estipular, o por lo menos el pastor, que no estamos de acuerdo cómo la Nueva Traducción Viviente
traduce esta palabra, o por lo menos, para dar el beneficio de la duda, no entendemos la escuela de pensamiento que los llevó a traducir esta palabra como murieron. ¿Okay? Y eso nos prueba, ¿verdad?, que las traducciones no son perfectas. Nosotros creemos que la palabra es sin error, pero ¿qué palabra? El original, ¿verdad que sí? Las traducciones tienen sus problemas de traducción y no hay problema con eso. Lo podemos manejar, ¿verdad? Y tenemos la manera de entender, y hay cosas que podemos decir, mira, esto no lo entendemos, esto es una cosa gris, y podemos vivir tranquilos con eso. Pero en este caso, cuando vemos el contexto del capítulo y lo que hemos estado enseñando, la multitud no son solamente los que murieron en la gran tribulación, sino todos los redimidos del Señor. Imagino que usted tendrá un montón de preguntas, me las hace después. Ahora, muchos de nosotros fuimos formados con la idea de que la gran tribulación es un periodo definido al final de los tiempos, ¿verdad que sí? Y siempre ha habido este debate teológico entre aquellos que piensan que el Señor viene a buscar a su iglesia antes de la tribulación, o después de la tribulación, o entre medio de la tribulación. Hay diferentes tipos de interpretación. Y esa interpretación se basa especialmente en Mateo 24-21, cuando Jesús dijo: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Sin embargo, algunos piensan que con estas palabras Jesús se está refiriendo no al final de los tiempos, sino a la destrucción de Jerusalén que ocurriría en el año 70. Entonces, esta profecía que Jesús le está dando a sus discípulos no es algo que va a pasar en el futuro lejano, sino algo que va a pasar en el futuro cercano, que es la destrucción de Jerusalén. Y algunos los historiadores dicen que de todas las invasiones que tuvo Jerusalén a través de la historia, esta fue la peor. La ciudad quedó en ruinas, solo una pared quedó levantada. Y no solamente eso, sino que el emperador romano hizo actos vergonzosos en el altar del templo. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos, algunos piensan que Jesús le está diciendo a los discípulos, esa gran tribulación, como nunca antes el pueblo judío la ha visto, va a ocurrir, y va a ocurrir pronto. Por lo tanto, otros interpretan que la gran tribulación es simplemente la era de la iglesia y no un periodo definido al final de los tiempos. Esto no quiere decir que al final de los tiempos las cosas se pongan más complicadas para la iglesia. Creemos que eso puede pasar, y quizás lo estamos viendo, pero no necesariamente un periodo definido de la historia al final de los tiempos. Así que desde que se formó la iglesia hasta hoy, hemos estado viviendo en la gran tribulación. Y aquellos que están de pie delante del altar, del trono, están allí, ¿por qué? Porque han salido de la gran tribulación, porque han vencido, han perseverado en la carrera de la fe, no quitaron su mirada del Señor y resistieron el sufrimiento hasta el final. Pero esta no es la única razón por la cual están allí. Estos están allí porque han lavado y han emblanquecido sus vestiduras con la sangre del Cordero. Solo la sangre de Cristo es capaz de limpiar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad y hacernos dignos de un día poder pararnos delante del trono de Dios.
El cielo no será monótono, como algunos se atreven a decir. Juan vio que aquella gran multitud no solo adoraba a Dios, sino que servían en su templo de día y de noche. Dios le había dado descanso de sus sufrimientos, pero ahora servían de día y de noche como sacerdotes de Él. Así que el cielo no será monótono, habrá mucho que hacer. Dice los versos 15. Verso 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre y sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. No hay mayor consuelo que este. Para una iglesia perseguida, para una iglesia que vivía oprimida, en sufrimiento, no hay mayor consuelo que este capítulo 7. No hay mayor aliciente, no hay mayor motivación para la iglesia para seguir adelante, perseverando en esta carrera de la fe. No hay mayor motivación para enfrentar el sufrimiento y la tribulación en esta vida. Este capítulo es una imagen gloriosa del futuro que nos aguarda. No solamente a Juan, no solamente a la iglesia del primer siglo, sino a ti y a mí. Hemos sido sellados en la frente con el sello de su propiedad. Ahora pertenecemos al nuevo Israel. Y por eso un día estaremos frente a su trono, adorándole, sirviéndole para siempre. Aleluya. El Cordero será nuestro pastor para siempre, saciando nuestra hambre y sed de justicia y descansando bajo su sombra en un lugar donde ya no lloraremos más. Su misión no fracasará. Ese es el mensaje que Él quiere darle a la iglesia. Mi misión no fracasará. Por eso debemos seguir adelante como iglesia, envueltos en la misión, con nuestras manos en el arado, en la cosecha. No dejamos de congregarnos porque hemos entendido las implicaciones de lo que hacemos. Reflejamos a aquella multitud que un día se congregará delante del trono de Dios y le adorará y le servirá para siempre. Y finalmente resistimos el sufrimiento y la tribulación. Porque si perseveramos hasta el fin, un día recibiremos el descanso y el consuelo eterno de tanto amor. Amén. Saques un momento para meditar en su palabra, meditar en lo que escuchaste y discernir si Dios te está diciendo algo. Y si el Señor te está moviendo para responder lo que te está diciendo.
queremos ser oidores olvidadizos. Queremos escuchar su palabra, entenderla, llevarla a nuestro corazón, que esa palabra se haga vida en nosotros. Gracias, Señor. Señor, tu pueblo ha escuchado tu palabra. Hemos sido confrontados con ella. Tú nos has dicho y nos has dado la confianza de que tu misión no fracasará. Esa visión que Juan tuvo de aquella multitud frente a tu trono es una realidad. Allí estaremos. Allí estaremos. Porque ya hemos sido sellados, ya hemos sido comprados a precio de sangre. Tú nos adoptaste como tus hijos, nos has hecho parte de tu familia. Allí estaremos, Señor. Que esa verdad poderosa llene nuestros corazones de fe y esperanza. Llena nuestros corazones de alegría, de gozo y de paz. A pesar de lo que estemos atravesando en esta vida, sabemos que la misión se cumplirá. Sabemos que tú borrarás toda división aquel día. Y queremos practicarlo como iglesia desde ya. Que no haya entre nosotros ninguna división. Seamos un solo pueblo, una sola voz, adorándote, adorando al Cordero. Si nos has dicho, Señor, le dijiste a la iglesia del primer siglo, resistamos el sufrimiento, resistamos la tribulación, porque tú nos darás la victoria. Lavará nuestras ropas manchadas con el pecado, manchadas con el sufrimiento, manchadas con las malas decisiones. Nos lavarás con la sangre del Cordero. ¿Cómo es eso que sangre puede emblanquecer una ropa? Es el lenguaje del reino. Tu sangre emblanquece, tu sangre limpia. Cuando ponemos nuestra confianza en ti, en tu muerte, en tu vida, en tu resurrección. Una vez más tu iglesia te recuerda, te adora y te bendice. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a distinguirnos del mundo. Al vernos la gente pueda darse cuenta que verdaderamente somos tus discípulos.